acercarse a un nuevo capítulo de este programa que le llamamos Cátedra Abierta PYME. Como ustedes saben, es un programa que desarrollamos todos los días miércoles. Cada miércoles traemos alguna institución referente a lo que tiene que ver con la gestión de las pymes, la gestión de los emprendimientos productivos, para ir desarrollando y entregando a ustedes distintas herramientas para mejorar principalmente la competitividad de sus empresas. Estas capacitaciones son libres y gratuitas y se complementan con los días martes, que desarrollamos también un consultorio para emprendedores y pymes en diferentes temáticas. Por ejemplo, ya tuvimos un consultorio sobre marketing digital, con la idea de que entonces empiecen a incorporar herramientas que apunten a gestionar la empresa de una manera integral, tratando los distintos aspectos. Hoy nos está acompañando Evelyn Canasi, ella es asesora del INTI, especializada en lo que es la parte de productividad. Elba, además de trabajar en el INTI, también ha dado numerosas conferencias en congresos. No sabemos si sos docente universitario también. Ha sido, así que bueno, Elba tiene mucha experiencia de trabajar permanentemente en vinculación con el sector productivo, así que aprovechen no solo para escucharla, sino también para sacarle sus dudas y comentarles las situaciones de ustedes. Así que bueno, damos la palabra a Elba. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les pido por favor que me tengan paciencia y que me hagan el concepto de andar con micrófono, no es lo mío. Yo prefiero que me siento más cómoda en las fábricas, así que háganme acordar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, por dedicar tiempo. Espero que verdaderamente algo de lo que yo pueda contarles les sea útil. Yo vengo a tratar de contarles un poco mi experiencia y espero que ustedes me contribuyan con la suya. También creo que esta es una forma de que nos vamos a enriquecer mutuamente. Un poco la idea de la presentación que hoy yo ideé es para que ustedes aprendan. En general son todos emprendedores. ¿De qué rubros más o menos son ustedes? Gastronomía. Bien. Bueno, la idea acá es que entre todos vayamos un poco, ustedes me vayan preguntando, a ver si yo tengo algún ejemplo que darles, pero la idea es que esto sea interactivo, esto de que sea catedrático, uno parado al frente, el resto de escucha, se aburre. A mí me gusta más la cosa interactiva, así que les pido por favor que no duden en interrumpirme, en preguntar, en hacer aportes. Eso creo que es lo más rico de este tipo de encuentros. Cuando yo decidí hacer esta presentación, es porque muchas veces uno, a lo largo de la presentación vamos a ver en alguna parte, uno cuando habla de mejorar la productividad o mejorar su proceso productivo empieza a pensar en comprar nuevas máquinas. Y a mí lo que hoy me interesa que ustedes se lleven de esta presentación es darse cuenta o aprender a identificar dentro de un proceso aquello que uno le puede llamar desperdicio. Como un poco caprichosamente, yo este va a ser el tema que voy a ir tocando, así vamos a hablar un poquito al comienzo en función de lo que dijo Luciano, de lo que es la competitividad, pero muy cortito. A partir de ahí vamos a ir llegando a lo que significa importancia o productividad, importancia de las pymes, la productividad, cuáles son las oportunidades de mejora de un proceso, qué es un proceso y qué significa básicamente la filosofía de la mejora continua. Una vez a mí se me ocurrió la idea de empezar a desarrollar esta presentación hablando desde el punto de vista de la competitividad, porque es un término que está muy difundido, que se escucha mucho, y si uno se pone a leer y a buscar, al menos a mí me pasó eso, uno puede encontrar tantas definiciones de competitividad como formación tenga la persona que escribe al respecto o habla con la organización o a la institución a la que pertenece. A mí, por eso me gusta decir, bueno, a ver, desde el punto de vista de cuando uno habla de competitividad, básicamente lo que se requiere es un poquito la capacidad de poder competir. Y esa capacidad de competir se puede dar tanto a nivel país, a nivel empresa, a nivel de región y hasta a veces a nivel personal. Cuando uno lo toma desde el punto de vista de un país,
hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es básicamente decir, bueno, ¿qué significa la competitividad a nivel país? Es tener los medios y las posibilidades adecuadas para producir bienes o servicios que después sean aceptados a nivel internacional. Pero también cuando en ese mismo contexto, lo que se tiene que tratar de lograr es que el nivel de vida de las personas del país en cuestión también crezca y mejore. Ese sería el punto de vista del país. Ya vamos a ver un poquito más en detalle, pero cuando uno habla de la competitividad de ese tipo a nivel internacional, hay una serie de indicadores, hay muchos indicadores que miden ese tipo de competitividad. Y uno de ellos, por ejemplo, es el índice global de competitividad, que es del Foro Económico Mundial. Pero para hacer esta evaluación, ellos tienen en cuenta 12 pilares, ¿sí? donde se comprenden instituciones, infraestructura, educación primaria, educación salud, educación universitaria, innovación. Hay una serie, cada uno de esos pilares abarca muchísimos temas más. Si uno quisiera, obviamente, desde ese punto de vista, para mejorar la competitividad desde ese aspecto, uno tendría que ser consciente de que, para que se pueda mejorar a nivel país, se tiene que producir muchas mejoras en muchos órdenes diferentes. Y eso es algo que no es simple y que además lleva tiempo. Entonces, por eso digo, bueno, está bien, eso es el objetivo a nivel país. Ahora, nosotros como pymes, como trabajadores, ¿cómo llegamos a eso? Porque en ese aspecto, en esa definición de ese índice de competitividad, intervienen más bien políticas del tipo Estado, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer? Entonces dije, bueno, no, hay que ver entonces lo que es la competitividad a nivel de empresa. Y me gusta la definición de Michael Porter, que es un estudioso del tema, quizás muchos lo pueden haber sentido nombrar por las 5 fuerzas de Porter. Y es lo que es relacionar directamente la competitividad con la productividad. Y acá es donde a mí me empiezo a encontrar el hilo, ¿sí? Nosotros como empresa, nosotros como trabajadores, en lo que podemos trabajar fuertemente y hacer nuestro aporte, aportar nuestro granito de arena, es desde el punto de vista de la productividad. Una de las cosas, acá hay un poco de algo que ya hemos hablado, ¿sí? Esos factores macroeconómicos que yo les mencioné, que están tenidos en cuenta en esos 12 pilares para evaluar el índice global de competitividad, por ejemplo, están muy relacionados con lo que es la macroeconomía. Pero lo que dicen muchos de los estudiosos es que esos factores macroeconómicos lo que nos hacen es brindarnos los medios o las oportunidades para crear riqueza, pero no crean la riqueza en sí mismo. ¿Dónde se crea la riqueza? La riqueza se crea a partir de factores microeconómicos, y en esos factores microeconómicos aparecemos nosotros, ¿sí? Las empresas, los trabajadores. Y eso, por eso yo digo que ahí está la importancia que tiene lo que hoy venimos a hablar, ¿sí? Quizás sintamos en algún momento que esto es decir, es como tirar, no sé, un granito de arena al agua. Pero si yo tiro ese granito de arena y cada uno de ustedes lo tira, que la onda que se va a hacer, la unión, la sinergia que se logra, es interesante y es importante. Entonces, eso es lo que a mí me interesa rescatar de acá. ¿Por qué? Porque también a partir de estadísticas mundiales, se puede saber que el 99% de las empresas que hay son pymes. Y ese 99% de empresas pymes representan el 80% de generación de empleo. Y justamente por eso son el motor de la distribución de riqueza. Si además nosotros consideramos que cada pyme, si algunas será a lo mejor algún emprendedor que directamente produce y vende directamente sus productos, pero en muchos de los casos, ese producto habrá algunas metalúrgicas o algunos talleres metalmecánicos que producen partes o componentes que son vendidos a alguien que ensambla, que hace un subconjunto, y ese subconjunto a lo mejor después va a una terminal, es decir, forman parte de una cadena de valor. Todo esto lo quise llevar yo en mi cabeza para decir, es importante lo que hacemos, pero a veces uno lo pierde de vista.
¿sí? Entonces, por eso yo decidí empezar hoy, en lugar de empezar directamente viendo lo que era un proceso, me quise ir un poquito más allá para decir, bueno, vale la pena el esfuerzo que uno haga. Entonces, de acuerdo a esto, y como para resumir, ¿a qué vamos a llamar competitividad? Es a la productividad, ¿sí? A la productividad con la que un país usa los recursos, ya sea humanos, económicos o naturales. Cuando hablamos de productividad, nosotros es la relación en general a veces se obtiene entre lo que es la cantidad de productos o de productos, digamos, producidos o de bienes ofrecidos respecto a los recursos empleados. Y, a ver, es una relación muy simple, pero ¿cómo les parece a ustedes que yo puedo mejorar esa productividad? ¿En función de qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que esta flechita de la productividad aumente? Más los productos y menos los recursos. Claro, bueno, pero si Con los mismos recursos, sacan lo máximo. ¿Cómo? Con los mismos recursos sacan lo máximo. Bueno, son distintas opciones que uno tiene que analizar dependiendo del mercado en el que se mueva, ¿sí? Si vos tu mercado, si vos tenés una demanda fija, entonces lo ideal es tratar de optimizar los recursos empleados. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, a medida que vayamos avanzando en lo que son los desperdicios de producción, que uno es la sobreproducción. Y si yo produzco más sin tener renta, corro el riesgo de que después todo eso me quede tirado, con todo lo que se implica. Ya después vamos a ver un poquito más en detalle. Por otro lado, puede ser que yo, al revés, incremente la cantidad producida, pero manteniendo constantes los recursos implementados, ¿sí? Y en el mejor de los casos, si tengo más demanda, puedo implementar las dos cosas, tratar de aumentar la cantidad de producto obtenido, optimizando los recursos con los que yo tengo, ¿sí? Esto es muy fácil. ¿Hay alguien que preste servicios acá en el salón? Bueno, el tema de los servicios es más difícil. Es más difícil medir la productividad. Porque en realidad, uno inmediatamente dice cantidad de piezas obtenidas respecto a recursos. Pero cuando es un servicio, que es un bien intangible, es difícil medir la productividad. Si yo les digo, yo tengo, no sé, tengo un hospital, y voy a ver cómo mido la productividad, por cantidad de camas ocupadas, cantidad de gente asistida, operaciones realizadas. Ahora, la satisfacción del cliente, ¿yo la estoy teniendo en cuenta? ¿Qué pasó cuando esa persona salió de la clínica? Si realmente se recuperó, no sé. En el caso de una pieza, uno sabe si fue aprobada, si tuvo que ser retrabajada, si fue rechazada. En el caso cuando uno brinda un servicio, ¿cómo lo mide? No es tan fácil. No es fácil, porque es un bien intangible. Y lamentablemente uno, por ejemplo, no puede amontonar o acumular o tener un stock de servicio, aunque después aparece el concepto, ¿sí? Porque lamentablemente uno el servicio lo evalúa en el momento en que lo recibe. ¿Qué pasa con un corte de pelo, por ejemplo? Uno lo puede ver antes y no, las consecuencias las ve después. Entonces, en el tema de evaluar o de medir la productividad cuando uno ve servicios es un tema bastante complicado. Bueno, eso es un poquito de lo que estuvimos hablando recién. Y acá empezamos a ir entrando un poquito más en tema. Cuando yo hablo de productividad y hablo de recursos, dentro de esos recursos empleados, yo ya empiezo a hablar de un concepto que es el agregado de valor. Va a haber recursos o actividades que yo haga que van a agregar valor y otras que no. Pero cuando yo hablo de productividad y hablo de ver la relación de recursos invertidos o que aporté en función de la cantidad de bienes o de servicios brindados, ¿sobre qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un proceso. Entonces yo quiero definir lo que es un proceso. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar con qué se le ocurre que es un proceso? Un conjunto de actividades que se hacen sobre qué? Sobre una entrada. Esa entrada puede ser materia prima, puede ser un insumo, puede ser información, puede ser una necesidad insatisfecha de un cliente en el caso de un servicio. ¿Sí? Entonces yo voy a realizar una serie de actividades sobre una
¿Para obtener qué? Una salida que puede ser un producto, un bien, un servicio, ¿sí? Entonces, eso es un proceso. Es una serie de actividades sucesivas que se realizan sobre una entrada, cualquiera que sea en ella, para obtener una salida. Pero para que hablemos de proceso, tiene que haber un agregado de valor. ¿Sí? Si no hay agregado de valor, se dice que no hay proceso. ¿Ah? Y acá empezamos de nuevo un poquito la diferencia con el tema de los servicios. Cuando yo hago un servicio, ¿dónde está mi agregado de valor? A ver. Todo el entorno que uno hace para que el cliente sienta una sensación distinta. Está bien, pero eso sería el aspecto físico. Por ejemplo, yo les planteé el caso de un banco. ¿Sí? Ustedes dentro de un banco, básicamente las actividades y operaciones que se realizan en un banco son de servicio. Ahora, dependiendo del grado de contacto que cada uno tiene con el cliente, va a ser los requerimientos de amoblamiento que va a necesitar. Si yo soy el cajero, tengo que tener la caja, el vidrio, el sistema de individualización que se ha implementado ahora. Eso es un tema, ¿sí? Que puede ser más o menos agradable a la vista o más o menos cómodo en función de la estrategia del banco. Pero si yo soy el mejor, sí. ¿Cómo me diferencio con otro que vende el mismo servicio? ¿La diferenciación? Sí, puede ser. Pero el tema del agregado de valor en realidad, termino con la idea y contesto tu comentario. En el caso, por ejemplo, del cajero, de la persona o del ser humano, digamos, ¿no? El trabajador que carga los cajeros automáticos, por ejemplo, obviamente que los requerimientos de espacio y necesidades de amoblamiento, por ejemplo, son indiferentes, no importa, pero es un servicio igual. ¿Entendés? A veces no está tanto en el entorno o en los procesos o en el producto suplementario, que ya vamos a ver qué es, sino que de acuerdo a algunas definiciones que yo encontré, el valor agregado en un servicio está en transformar una necesidad insatisfecha en satisfecha. Es simplemente eso. Y el grado de valor agregado, valga un poco la redundancia, va a depender de cuánto yo necesito. Yo les planteo, yo necesito que alguien me acerque algo, me transporte algo. Si yo lo que quiero es, ahora que está bastante moda, una prenda, un zapato, unas botas, que vi por internet y me lo acercan hasta mi trabajo, es una cosa. Yo voy a estar dispuesta a pagar por ese servicio un cierto valor. Y voy a poner un caso de este. Si yo lo que necesito es una prótesis urgente para el caso de una operación, ¿cuánto valor tiene el servicio de transporte, de acercamiento de esa prótesis hasta donde estoy yo? Entonces, fíjense cómo, en el caso de un servicio, ¿sí? Que yo no puedo ver en las piezas, yo voy viendo cuando el caño, la chapa se va transformando, pero en un servicio no se ve. Entonces, el valor agregado está justamente en eso, en la transformación de una necesidad insatisfecha a satisfecha. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, por favor, igual repetir, si tiene que generarse debate, se genera, no hay problema. Bueno, esto es básicamente lo que hemos dicho recién. Yo me estoy adelantando, como yo no vivo los diapositivos, lo voy hablando y me van saliendo. Me han pedido que mande el PowerPoint, así que yo porque está sacando fotos si quieren, yo después... Perfecto. Yo pensé, bueno, listo. Bueno, ese es un poquito lo que vayamos a ver. Sí. Es un servicio que necesita del producto. Entonces, es como que tenés ambos aspectos para tener en cuenta ese momento de la transformación, es insatisfecho a satisfecho.
Totalmente. Ya vamos a ver el parece porque es una tendencia que es muy de esta época. Ya no se vende un producto solito, como que no se vende un servicio solito. Entonces, ese es el tema. ¿Sí? Volviendo un poquito al tema del proceso, nosotros habíamos dicho que el proceso era una serie de actividades sucesivas que se hacían sobre entradas para obtener salidas o resultados o productos o ideas. Normalmente, como se me adelanto en la altura, normalmente, ¿cómo evalúan ustedes como clientes de un producto o consumidor de un producto o un servicio? ¿Cómo evalúan ese producto o servicio que están obteniendo? A partir de qué criterio lo que buscan. Sí, pero además que hay más concreto. Vos vas a comprar ¿cómo? El precio. ¿Qué otra cosa? Sí, básicamente. La calidad, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa más? Ya bien, no están haciendo nada. ¿Qué otra cosa más? El tiempo de entrega. Cuando uno compra o necesita algo, ¿sí? Uno lo que quiere es pagar el precio que está de acuerdo, que considera que es justo para la calidad que necesita y para que se lo entreguen en el momento en que lo necesita. ¿Sí? Si no pasa como muchas veces en ese momento, sobre todo hay gente que ha comprado auto y que a lo mejor parecía que ya se lo entregaban, porque después terminan entregándoselo 90 días después. Eso nosotros como productores o como integrantes de una pyme lo tenemos que tener en cuenta también. Porque esa misma sensación que nosotros tenemos cuando nosotros nos fallan o cuando sentimos que nos están faltando la palabra, es lo mismo que sienten nuestros clientes. Con la diferencia que del mismo modo que nosotros posiblemente para una próxima transacción no iríamos de nuevo a ese negocio donde nos sentimos maltratados o donde no sentimos que se nos respetó, de la misma forma nuestros clientes también tienen esa misma opción. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que en general uno es el tema de uno tiene en cuenta precio, calidad, plazo de entrega. Y lo importante es que, volviendo a eso, uno escuche lo que el cliente tiene para decir. Si yo escucho las sugerencias y los comentarios de mis clientes y a eso lo tengo en cuenta, lo incorporo, lo tengo en cuenta y lo incorporo a mi proceso de transformación bajo la forma de una mejora, eso es lo que a mí me va a permitir mantenerme vigente. Porque si yo no escucho las necesidades de mis clientes, si no escucho sus preferencias, los cambios en mis gustos, y a lo mejor mi vida en el mercado es poca, es corta. Las tendencias, sí. Por ejemplo, lo que es la tecnología, es impresionante la velocidad a la que avanza. Es impresionante. Entonces, y es impresionante, por ejemplo, que a lo mejor uno, más allá de que no todos tenemos a lo mejor la destreza, yo no soy de esa, de usar a lo mejor tanto el tema de los celulares, pero está pasando que hoy el tener, por ejemplo, a lo mejor escuché que un algo así, tipo marketing online, algo así, el hecho, por ejemplo, hoy lo que es Facebook o lo que es Twitter, ya no se usan tanto como redes sociales de comunicación, ya se buscan, directamente se usan, por ejemplo, para la búsqueda de perfiles laborales. Entonces, si uno no se va adaptando a esos cambios, y uno queda afuera. Heráclito decía en el año 600 a.C. que lo único permanente es el cambio. Entonces, si uno no se va acomodando a esas nuevas tendencias, y nos pasan por encima. Es así, nos pasan por encima. Bueno, acá es un poquito esto que estábamos hablando, ¿sí? Cada vez más aparece la tendencia de que yo puedo producir un bien o puedo producir un servicio, generar un servicio, pero en general cada vez más, y nosotros mismos somos exigentes y pensemos en nosotros mismos, ya cada vez más evaluamos cuál es el servicio suplementario que se llama, que es ese entorno, esos satélites que se brindan en paralelo con el servicio principal. Yo les doy el caso de un ejemplo que me pasó a mí hace un mes. Fui a comprar pintura para mi casa. Bueno, yo entré, por supuesto, el local
divino, limpio, bellísimo, la combinación de colores, las propagandas que tenía, los banners. Y había una máquina de dispenser de café. Entonces, mientras yo me acerco al mostrador, me dice, ¿no gusta un café? Entonces, por supuesto, porque me salí yo. No sabría decir. Pero ese tipo de cosas cada vez más pesan en el tema de vender un producto o un servicio. Y a veces son el condicionante más que el producto principal. Si uno tiene que viajar a Buenos Aires y tiene la posibilidad de viajar de noche, y les aseguro que más de uno, aunque tenga que pagar un poco más, y se busca un cama suite. Cuando hasta hace unos años atrás uno estaba acostumbrado a viajar en el colectivo común o coche cama, en el mejor de los casos. Cada vez más el tema del servicio suplementario pesa más en el producto o en el servicio que se vende. Sí. Sí, por favor. Ético que otra cosa, pero dijo que el brindarle cada vez más servicios de ese tipo al cliente es expulsor de problema. O sea, viene un cliente enojado del local que te ataca con los remedios que te ofrece que la única que puede ver, y capaz que ya te bajan el nivel de enojo, y muchas empresas, digamos, pequeñas, pero digamos que recepcionan no van a tener problemas con el cliente por algún motivo, lo utilizan como expulsor de problema. También, sí, es una forma de fidelización también. ¿Sí? Es una forma de fidelización. Es un poco mimada, digamos. Entonces, a mí me pasó en algún momento de ir a un lugar en donde uno salía, te digo, eran los bonos que uno compró por internet para ir a una peluquería, los salieron el tipo de grupo. A un lugar donde llegaba el cafecito, masaje de la cabeza, para lavarte el pelo, tipo así, tipo una canillita. La última vez que fui, me quería morir porque estaban parados así, cada uno empezó a poner sillas, y ya el café no existe, ya era como sentía que estaba en un colectivo. Entonces realmente no vengo más. Está bien, no es que era con un cuponcito, luego subir que era así de despilfarro. Pero la verdad que sí, pasó eso, uno se acostumbró a una forma de servicio y de imagen que al siguiente no lo encontré y no me gustó. Entonces, es condicionante. Fíjense ustedes cómo uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas, porque puede ser que el producto que uno esté brindando sea excelente, pero si hay alguien que ofrece otro tipo de cosas de este tipo, y no sé. Cuando hablamos de procesos, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta que habíamos dicho que, vuelvo a repetir, una serie de actividades realizadas sobre una entrada para obtener salida. Cuando hablo de entradas, uno tiene que pensar que hay un proveedor. Si yo miro desde, como si estuviese en un helicóptero y miro desde arriba una fábrica, es como si yo viera entrar los camiones con materia prima, en esa galpón que yo veo desde arriba, se produce la transformación de material y termina saliendo un producto. Entonces tengo un proveedor externo y tengo un cliente externo. Ahora, si yo me meto dentro de la fábrica y también me miro desde arriba, desde una pasarelita, yo veo cada uno de los puestos de trabajo por donde va a ir pasando mi producto o por donde se va a ir generando mi servicio. Y yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, mi compañero del puesto anterior es mi proveedor y yo soy el proveedor de mi compañero que sigue, que es mi cliente. Entonces también aparece el concepto de proveedores y de clientes internos. Y los mismos conceptos que yo exijo o pretendo de un cliente o de un proveedor externo es lo mismo que tengo que plantearme a nivel interno. El cumplimiento de la calidad, el cumplimiento del tiempo de entrega, del plazo, ¿sí? Estas son las cosas que uno tiene que ir, son conceptos que es importante que uno vaya teniendo en cuenta. Tanto, entonces, ya empezamos, ya vimos lo que era la competitividad, cómo aparece el tema de la productividad dentro de ese concepto. A medida que fuimos avanzando, vemos que la productividad, para que haya productividad, se tiene que trabajar sobre un proceso. Definimos lo que era un proceso y definimos que para poder mejorar la productividad o mejorar mi proceso, yo tengo que ver cuáles son aquellas tareas que le agregan valor a mi producto y cuáles son las que no. Y acá entonces aparece el concepto de desperdicio.
lo que nosotros vamos a llamar desperdicio. ¿Sí? Y desperdicio, vamos entre todos, vamos a acordar que son todas aquellas tareas o actividades que no le agregan valor al trabajo. ¿Sí? Esas son los desperdicios. Una empresa que no esté dispuesta a trabajar sobre las ineficiencias que tenga internamente es una empresa que podríamos decir que tiene corta vida, digamos. Más allá de que a lo mejor a mí andando en las fábricas me he dado cuenta de que muchas veces uno habla con nuestros empresarios y te dicen no, está re mal, y uno le plantea que hay cosas para hacer o que hay que mejorar y uno finalmente se da cuenta de que ellos saben, tienen claro que hay cosas para mejorar, pero por ahí siempre se hizo así, todavía le sigue rindiendo, porque ese es el tema, todavía le sigue rindiendo, no sé, y a veces tener que cambiar, la resistencia al cambio o el esfuerzo que hay que hacer hace que la gente se quede sin hacer nada. ¿Sí? Entonces, demora. Y es una pena, porque a veces cuando se dan cuenta es un poco tarde, ¿no? ¿Por qué razón es importante que uno empiece a trabajar? Y yo en el título le he puesto enfoque general sobre la incidencia de los desperdicios en los costos, porque hoy lo vamos a ver más de manera cualitativa. ¿Sí? Creo que el 27 de julio me parece que es, la idea es trabajar algo más sobre costos un poco más. Así que me interesaría también que ustedes me hagan sugerencias de qué aspectos les gustaría que desarrolláramos. Pero hoy la idea es que entiendan que inciden, que todas las ineficiencias inciden sobre los costos. ¿Por qué razón? En una época, y ya hace bastante, ¿no? Uno tenía, cuando no había tanta competencia en el mercado, en el medio, uno podía darse el lujo de decir, bueno, a mí fabricar este puntero me sale 20 pesos, yo quiero un beneficio de 5, listo, lo voy a vender a 25, por decir. Hoy las cosas no están así. Hoy la competencia es tan grande que uno no puede darse ese lujo. Hoy el precio de un bien o de un servicio lo fija el mercado. Entonces, si yo quiero incrementar mis beneficios, la única que me queda, como el precio está fijo, es tratar de reducir los desperdicios. ¿Sí? Si yo trabajo sobre lo que son mis ineficiencias, eso voy a tener un retorno, digamos, ¿sí? Voy a tener una disminución en los costos que me genera ese producto, ese servicio, y por ende, yo veo que pareciera que el beneficio que puedo obtener es mayor que en este caso. Y todavía voy más lejos. Si además, ¿qué pasaría si yo a esa reducción de costos que logré acá, en lugar de capitalizarla toda yo, la comparto con mi cliente? Entonces, parte la capitalizo yo y parte se la doy a él. Yo estaría recibiendo un beneficio mayor que en este momento, menor que el que podría obtener si capitalizara todo, pero además le puedo dar una reducción en el precio de venta que en una de esas empieza a marcar la tendencia de ese mercado. ¿Está? Puedo ser mi ventaja. Ese es un tema de... ¿Cómo? No, yo no hablo de precio cuidado, yo hablo en realidad de cuidar lo nuestro. Ya hay cosas que son muy simples y muy básicas dentro de la cuando uno produce, y a veces no lo... O sea, está tan acostumbrado a ver a que se hace así, que no tiene idea de cuánto puede, porque todo lo que es la mejora continua, ya lo vamos a ver un poco más al final. Fíjense que yo hasta ahora estamos hablando de optimizar, yo en ningún momento hablé de comprar, de innovar, yo lo que estoy planteando, lo que vengo a ofrecerles a ustedes hoy, es mejorar lo que cada uno de ustedes tiene. Porque esa es la primera etapa. Optimicemos lo que tenemos. Cuando ya vemos que lo que tenemos no me alcanza para lo que el mercado nos pide, y a lo mejor llegó el momento de comprar una máquina nueva o de un desarrollo o un nuevo producto. Pero ese es el tema, que hay mucho para hacer internamente. Cuando uno habla de tarea, y acá vamos a empezar esto, dentro de las tareas, cualquier sea tarea, cualquier sea el proceso en el que uno participe, puede ser desde la preparación casera o artesanal de mermelada hasta un proceso de destilación de petróleo. Cualquier sea la actividad que uno desarrolla, normalmente encuentra este tipo de tareas. ¿Sí? Y vamos a ver
que, por ejemplo, las tareas que añaden valor, que le agregan valor a un producto, son, en este caso sería un caso de mecanizar, ¿no es cierto? Es decir, es el caso de mecanizar, forjar, temblar. Es decir, es cuando, si yo tengo que hacer perforar una chapa, en el momento en que la mechita está atravesando la chapa, ese es el momento en el que le está agregando valor a mi producto. Todo lo demás, son tareas que no le agregan valor. Me voy a encontrar con tareas como esta, es decir, la marqué como puesta a punto porque les había traído un videito, pero no me lo reconoce, la computadora sabe que tiene extensión distinta y no me lo reconoce. Pero las puestas a punto son tareas, es decir, no sé si todos me entienden, por favor, yo por eso soy técnica, entonces bájenme a tierra. Si alguien no sabe lo que es una puesta a punto, pregúnteme. Es cuando, por ejemplo, uno tiene que cambiar, hablando de un taladro, por ejemplo, cuando uno tiene que cambiar la mechita por una chiquita o una más grande, el cambiar la mecha, ¿sí? Y ajustar el mandrito, eso es una puesta a punto, ¿sí? Es un cambio de herramienta. Entonces, si yo tengo que trabajar en una máquina y uso matrices distintas, o tengo que usar mechas diferentes, o tengo que usar para, no sé, el decorado de una torta, tengo que cambiar la manga, el pico, por ejemplo, para hacer un motivo, un diseño diferente, eso no le agrega valor al producto, ¿sí? Porque todavía no lo modificó. Pero me hace falta, porque si yo no hago ese cambio, no puedo hacer que el voladito de la torta tenga estrellitas, o que a lo mejor un sonado de una máquina me salga en condiciones. ¿Entienden? Entonces, tengo tareas que son las que verdaderamente le agregan valor a mi producto, otras que no le agregan valor, pero que me hacen falta. El transporte, por ejemplo. El transporte, yo necesito sacar la materia prima para llevarlo al lugar donde voy a cocinar, o la materia prima al lado de la máquina que va a hacer el corte. Ese transporte es necesario. El transporte de las piezas de un puesto a otro es necesario. Lo que no es necesario es que de repente yo tenga que caminar 300 metros porque la distribución, la ubicación de las máquinas está totalmente aleatoria y no sigue un flujo normal. Entonces, ¿entienden cómo a veces un mismo concepto no le agrega valor, es necesario, y cómo ese mismo concepto a veces es ya un desperdicio? Si yo tengo que usar herramientas, cuando hablamos de desperdicio en el caso nuestro, no solamente de las cosas que me sirven o de que esto está mal. Cuando yo tengo exceso de herramental, cuando tengo exceso de elementos de trabajo, de más de lo que me hace falta, eso también es un desperdicio. Cuando ustedes tienen que usar una virome, tienen 3 en el escritorio, díganme si saben después de 2 días dónde están las otras 2 viromes que están arriba del escritorio. No lo saben, pero ustedes las compraron, las tenían ahí y ya no están. Entonces, ¿entienden? Este es el concepto de desperdicio que hoy yo quiero que ustedes se lleven. En el caso, es un poco básicamente, entonces, por ahí, el tener ordenado mi herramienta y tener cerca, o los elementos de trabajo cerca del impuesto de trabajo, hacen que el transporte que yo tengo que hacer, ese desplazamiento que tengo que hacer, sea menor. Esos son los conceptos que uno tiene que aprender a ver hoy. Por ejemplo, este es un caso muy simple, o sea, no responde a nada en particular. Yo quiero fabricar, quiero producir algo, o quiero elaborar algún servicio, ¿sí? Quiero ofrecer algún servicio. Para eso tengo que comprar elementos. En mi caso, voy a decir, bueno, vamos a fabricar este punterito, yo tengo que comprar la materia prima, la dejo en el depósito hasta tanto la pueda utilizar. Después de ahí la llevo al proceso de inyección, donde vaya a entrar, donde se vaya a ir formar una carcasa, se hace la inyección, obtengo la carcasa, lo dejo al costado, porque recién lo saco de la máquina, lo dejo en un contenedor al costado de la máquina. Si hace falta la inspección, después de inspección está todo listo, lo llevo a ensamble. Una vez que se ensambló, listo, yo lo tengo con producto terminado, lo llevo al almacén de producto terminado y lo envío a mi cliente. Un proceso simple. Si alguien me ayuda con un servicio, a ver, ¿podés hacer este tipo de cosas? ¿Podría ubicar en un servicio estas 4 operaciones? ¿Cómo sería? A ver. Y, por ejemplo, en el proceso de término,
Sí. Tengo la almacén de la pintura, tengo que ir a buscarla. Hago la preparación del proceso de color en un lugar aparte, lo traslado a donde está mi cliente, hago el proceso de pintura, llevo una espera, después se traslada el cliente al proceso, a la base de lavado, se lava la pintura, se le aplica algún otro componente para mejorar la calidad del cabello, se busca el componente donde está almacenado, se hace la aplicación, se lava, lo lleva de vuelta al dresser y allí se examina con un secado, que también está el necesario a la exhibición y bueno, después de que el trabajo termina. Bueno, si ustedes han ido siguiendo la secuencia, ¿cómo es tu nombre? Adrián. Que Adrián planteó, eso te dijo, fui y busqué, ¿sí? Transporte. Después preparé, mientras tanto, se estaba preparando el proceso, sigue la puesta a punto, ¿sí? No le agrega valor porque todavía no hizo nada en la cabeza de su cliente, pero él estaba trabajando en eso, ¿sí? Después se desplazó, se lo puso a la persona en la cabeza y le dejó tiempo de espera. Fíjense que en un servicio también aparecen estas cuatro operaciones básicas. Si ustedes quisieran agregar una quinta más, en algunos lados aparece lo que sería el almacén, que sería lo que vos comentabas de las pinturas, ¿sí? De todos modos, y yo no lo puse porque mi criterio es que no importa cuál sea el concepto o por qué o dónde esté, pero mientras tanto la pintura está esperando. Entonces para mí lo tengo incluido dentro de espera, ¿está? El criterio por el que está, yo no digo que espera sea mala palabra, estoy diciendo que la espera puede ser porque yo compré y decidí tener un stock de seguridad para cuando me pidan ese producto o ese servicio, o puede ser, sí, como decíamos antes, que está como exacerbado y a lo mejor está esperando porque de repente cuando llegó tu cliente te diste cuenta que te faltaba el agua oxigenada. Entonces tuviste que dejarlo sentado ahí hasta que fue corriendo alguien a comprar. No sé si alguna vez te pasó eso, ¿no? Ah, claro que no. Pero digamos, esos son la diferencia entre lo que es la espera de algo que no le agrega valor pero que me hace falta, lo que es la espera de algo que yo tengo que tratar de eliminar. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer de todo lo posible es aquellas actividades o aquellas tareas que no agregan valor para nada, como sería el transporte que yo voy y vengo porque tengo la distribución mal hecha, porque las cosas del almacén lo tengo en un lugar que me queda pero re tras mano. Eso hay que tratar de eliminarlas. Y si no puedo eliminarlas, al menos las tengo que tratar de reducir a su mínima expresión. Entonces las distancias, tendré que hacer un estudio de distribución de mi salón, tendré que hacer un estudio de distribución de mi fábrica o del lugar donde yo produzco para saber si la secuencia en la que tengo, si yo hago empanadas árabes, tengo que ver, por ejemplo, si realmente las mesas están, es decir, si yo la secuencia es, tengo los ingredientes, tengo donde hago la carbonada, voy rellenando ¿esa secuencia es lógica o voy y vuelvo? Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno tiene que tratar de reducir a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a ver que esos tiempos de búsqueda o de traslado de la gente, ya sea mío o si tengo algún empleado, ese tiempo de mi empleado o de mi colaborador o de mi socio, eso es tiempo que yo estoy pagando. Entonces, pagarle a una persona o pagarme a mí mismo para producir o para generar un servicio es fantástico y está bien. Ahora, pagarle o destinar recursos para que alguien circule por la planta, por el salón, por la panadería o por... Eso es lo que hace que nuestros costos de repente se encarezcan y nuestra productividad se disminuya. ¿Sí? Nadie, nosotros no estamos planteando de ninguna manera, nada más lejos de mi filosofía, nadie pretende ni robots ni esclavos, ¿no? Estamos hablando de tener condiciones de trabajo adecuadas, cómodas,
y donde una persona trabaja cómodo. Ya lo vamos a ir. Quiero que vayan entendiendo ese concepto. Pero la idea es tratar de optimizar todo aquello que a mí me genera un costo y que no me está dando, no me está retribuyendo de la misma manera. Este, por ejemplo, lo puse porque es el caso de la empresa con el que trabajamos a comienzo de año. Es el caso de, en este caso estamos haciendo el relevamiento de los tiempos. ¿Sí? Es una pieza de una silla, una parte, el proceso productivo de una parte de una silla. Miren qué cosa tan insólita, ¿no? Yo siempre creí que una silla era una cosa tan vaga de hacer, y sin embargo tiene una silla con 4 patitas, 2 largas, digamos, 2 largas, 2 cortas, el frente, los laterales, tiene 98 operaciones. Yo casi me muero cuando hicimos el relevamiento, casi me aseguro que no lo podía creer. Y esta operación en particular era en un perforado. La puse porque justamente una de las operaciones más ineficientes que tenía. Más ineficientes, por la puesta a punto. Fíjense, acá abajo está, nosotros hicimos el relevamiento sobre 120 piezas, ¿no? Después sacamos acá abajo, no sé si todos alcanzan a ver, están los tiempos por pies, por cada una de las patas, ¿sí? Por unidad. El tiempo total de procesamiento es de 55 segundos. De esos 55 segundos, el tiempo operativo, o sea, el tiempo donde se le estaba agregando valor, que era perforado en sí el huequito, era de 22 segundos. Los 33 segundos restantes, 6 segundos estaban destinados a lo que era transporte y búsqueda, ¿sí? Búsqueda de los elementos. Y el resto, que eran 27 segundos, estaban en la puesta a punto. Puesta a punto que a partir de este trabajo dijeron que obviamente tiene que comprar una máquina nueva, pues ya el tiempo que le llevaba a la persona ponerla a punto y mantenerla en condiciones era, la ponía, hacía la relación, tenía que volver a ajustar, se renegaba muchísimo, pues se desajustaba. Entonces, de un trabajo como este, se llegó a la conclusión de que ya era muy vieja, ya como que no había utilización posible para esta máquina. Entonces, fíjense cómo, lo primero que hizo el tribunal, cuando salió el luz de eso, dijeron, bueno, por eso digo, en el caso que marcaba el tema de la puesta a punto, es un tema que es interesante, porque hace falta, sí o sí, pero también se puede utilizar. ¿Sí? Y hay una técnica específica que se llama, bueno, cambio rápido se llama, ¿sí? Pero que ustedes ven las siglas en inglés, es SMED, Single Minute Exchange Time, es decir, tiempo de cambio de matriz en tiempos de un solo dígito, o sea, en 9 segundos, ¿sí? Menos de 10. Entonces, también para poder meter una puesta a punto, hay una técnica que se puede aplicar. Por ejemplo, para que vean no solamente el caso mejor de lo que son procesos productivos, es decir, esto es la generación de un rendito. ¿Sí? Esto se daba el caso, que acá los colores no se ven bien. Yo tengo rojos acá, tengo rojo, amarillo, verde. El tiempo productivo era que está en verde, y estos dos. Todos los demás son tiempos improductivos. ¿Por qué? Este es el caso de una empresa metalmecánica que comercializa muchos productos. Entonces, cuando ellos recibían de su proveedor las materias primas, lo recibían en cantidades muy grandes. Entonces, ellos por proceso, en esta empresa, tenían que, cuando llegaba el rédito, tenían que cotejarlo con la orden de compra para saber si era. Y la carga del sistema no se podía hacer parcial, había que hacerlo de acuerdo a la orden de compra. Pero ¿qué pasa? En el medio, desde que llegaba el camión del proveedor y se bajaba esa materia prima, esos productos semi-elaborados, hay que hacerle una verificación, tanto de calidad como de cantidad. ¿Sí? Y eso lleva tiempo. Entonces, en el sistema tenían que hacer una carga parcial había unos software en el sistema que permitía hacer una carga inicial, una carga provisoria, simplemente para saber que ya el proveedor les había entregado el producto. Pero recién cuando podían cumplimentar con los otros sistemas de control de cantidad y de calidad, que a lo mejor les llevaba 48 horas, recién ahí se podía hacer la carga definitiva del sistema. Todo eso en el medio eran operaciones que no agregaban ningún tipo de valor. Fíjense cómo, no importa el proceso en el que uno esté trabajando, tiene que tratar de aprender
identificar en su propio proceso cuáles son las ineficiencias que tienen. Para eso es la idea de ir mostrándole ejemplos de diferentes tipos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Entonces acá empezamos ya, en la medida en que ya sabemos que nosotros tenemos que ir mejorando nuestro proceso, hay distintas formas de mejorar, ¿sí? Una, y que es la que a mí me han dicho en algunos casos, en varias empresas me han dicho, ¿saben que mira cómo hago yo para mejorar la productividad de mi empresa o para mejorar, para incrementar la producción? No, y digo, ¿cómo hace? Y yo compro una máquina nueva. Pero eso implica que tienen, y les aseguro que había en particular una debilidad que tenía para hacer dulce de mejora antes de la máquina nueva. Pero era la teoría de su dueño y obviamente, como decía por aquí, se ve que lo mismo, aún así, el negocio le sigue rindiendo. Entonces, bueno, ese es el tema de eso, ¿no? ¿Y cuál es este? Si yo tengo que, en determinado momento, yo incorporo, hago una innovación, incorporo un nuevo producto, una nueva máquina, hago una automatización, no sé. Entonces, por un tiempo, el nivel de producción incrementa, ¿sí? En el mejor de los casos, se mantiene de forma asintótica, digamos, al eje del tiempo, y hasta que vuelva a implementar otra innovación. ¿Por qué les parece a ustedes que puede darse esta situación de que el nivel de producción en sí se decae en el tiempo? ¿Por qué falta? ¿Qué puede ser? Exactamente, es decir, esa es una de las teorías, ¿sí? Una de las teorías es que si uno tiene malos hábitos, digamos entre comillas, entre nosotros, y que nadie lo escuche, si uno tiene hábitos ya arraigados de manejarse con cierto tipo de ineficiencias, si uno, al incorporar una nueva máquina, no cambia la forma de actuar y la forma de proceder, y con el tiempo me va a empezar a pasar lo mismo. Nunca voy a llegar a tener, a lo mejor, el nivel tan bajo de producción como tenía con mi máquina vieja. Pero fíjense que tampoco me mantengo en el nivel original. Si yo a esa máquina tengo por naturaleza no hacerle mantenimiento, y seguramente voy a empezar con ese tipo de, no se me va a empezar a romper. Si lo mismo, tengo una máquina nueva, pero las distancias para la búsqueda de fermental o de materia prima, porque el elemento de trabajo está lejos, el tiempo lo sigo teniendo igual, sigo siendo ineficiente con el tiempo, ¿entienden? Pero además, ¿cómo? Y creo que es mucho más, eso forma parte de un poco de lo que es. Pero mantiene gente motivada, y eso es importantísimo, el tema de lo que es la mejora continua. Me voy a adelantar y después vuelvo. En un posgrado que hice, me preguntaron eso mismo que le pregunté a ustedes, yo también dije lo mismo a ustedes, y vuelven a repetir la misma experiencia que con las máquinas anteriores. Sí, dice, puede ser. Dice, pero hay otro tema. Y es que normalmente ese tipo de decisiones, ¿sí? Como es la incorporación de una nueva tecnología, una nueva máquina, un nuevo producto, normalmente vienen desde la dirección. Se toman desde la cabeza de una empresa o desde los jefes. Y a veces no se consulta a la gente que está en la planta. Entonces, si la persona no está convencida, si no sabe porque no está entrenada, si puede ser que ese sea uno de los, como que no digo que lo bote, pero muchas veces es importantísimo contar siempre. Es importantísimo contar con el apoyo de la gente que está trabajando en el lugar. Totalmente. Perdón, sí. Kaizen. Kaizen, sí, disculpen, es como eso, ¿no? Una vez que hay cosas que las ve tanto que ya no las ve. Bueno, yo no me di cuenta. Kaizen significa eso. ¿Sí? Kaizen está formado es una palabra japonesa que está formada por dos ideogramas. Kai, que significa mejora, y Zen es cambio. O sea, cuando uno dice Kaizen es cambiar para mejorar. Entonces se traduce como mejora continua. ¿Qué? No,
que es lo que yo les planteaba recién. Si nosotros a la innovación que implementamos en nuestra planta la vamos acompañando con esto que les planteo, de detectar cuáles son nuestras ineficiencias, trabajar de diferentes maneras y con diferentes tipos de herramientas en la eliminación y la reducción de esos desperdicios, esa mejora continua, es lo que me va a permitir que la pendiente sea siempre positiva. ¿Sí? Ya después, un poquito más adelante, vamos a ver en qué consiste básicamente. No es una varita mágica, les aviso, ¿no? En todos lados hay que trabajar y hay que invertir, pero no tanto a veces es tiempo lo que uno tiene que dar. Entonces, siempre es mucho mejor si uno va trabajando, va haciendo pequeñas mejoras todos los días, de manera continuada. Lo que uno tiene es una pendiente siempre positiva. Ahí está lo que decía recién. El objetivo de la mejora continua es eso, el mejoramiento de los procesos y la eliminación de los desperdicios. Tanto hablamos entonces de lo que era mejorar, de que tenemos que mejorar, de que tenemos que eliminar las ineficiencias, de que tenemos que ver qué es lo que le agrega valor al producto, qué es lo que no le agrega valor, definimos lo que eran los desperdicios y ahora vamos a ver cuáles son los desperdicios que hay. Normalmente, si ustedes buscan en internet, van a encontrar millones de cosas al respecto, ¿sí? Y van a encontrar que son 7. ¿Sí? Son estas 7, las primeras. Nosotros agregamos la octava porque coincide en lo que vos decís. Para mí el potencial, el capital creador, es decir, la capacidad creativa que tiene la gente que trabaja día a día, es invalorable. Y si uno no lo sabe escuchar, se pierde muchísimo. Yo siempre cuento el ejemplo de trabajando en una fábrica aquí en Córdoba, había en una fábrica, decidieron hacer una innovación. El departamento que estaba a cargo del área decidió hacer una modificación en una de las máquinas. Se implementó, se hizo la modificación no anduvo. Cuando vienen desde los jefes a preguntar qué es lo que pasaba, le consultan al señor que es el mayor que estaba trabajando ahí, y él dijo, no, me va a andar. Pero sabía que sí. Y pues, ¿por qué no dijiste nada? Y nadie me preguntó. Eso valió que al muchacho, que era excelente, es excelente, bueno, no sé si le cambiaron de lugar, pero en realidad el tema es que es un poco lo que les mostramos hace un rato. La decisión se tomó desde arriba, sin consultar al que estaba dando la máquina. Y a lo mejor hacía falta un cambio en esta máquina, pero a lo mejor no ese que le impusieron. Entonces, muchas veces las cosas cuando son impuestas generan rechazo y resistencia. A veces, y eso lo veo yo muchas veces en la fábrica que escuchamos las dos campanas, a veces, aún cuando sea una idea muy buena, si uno le impone, a uno mismo le gusta que le impongan. A uno mismo le molesta que le digan, tenés que hacer tal cosa. Entonces, eso para mí, la octava para mí es muy importante, contar con la opinión del que sufre el trabajo día a día, pero nos aporta distancias enormes. Cuando hablamos de la sobreproducción, acá retomo el concepto que estuvimos hablando cuando vimos la que era de productividad, que decimos aumento la cantidad y reduzco, pero aumento la cantidad hasta cuándo, y mientras tenga demanda. Si yo no tengo demanda y no me conviene producir. Y esta, tanto la sobreproducción, como ya vamos a ver, en los elevados niveles de stock de materia prima, o producto elaborado, o producto terminado, que sería la sobreproducción, me esconden y me enmascaran todos los otros desperdicios que estaban en la vida, pero todos. Ya lo vamos a ver por qué. Supónganse, esto es un caso que ustedes también tienen que haber escuchado 10 veces, ¿no? Fíjense, estos son autos. ¿Ustedes se acuerdan de la Piedrada Grande que hubo un tiempo para? Bueno, ¿qué pasó con los vehículos que estaban afuera? Esos autos, ¿qué pasan? Terminan siendo vendidos o a precios más bajos o tienen que ser sometidos a retrabajo. Ese retrabajo, uno no debería cobrárselo al cliente, más allá de que uno sabe que de alguna forma lo termina pagando. Pero digamos, puede ser que yo no tengo la culpa de que vos no tomaste las previsiones del caso y el producto terminado se arruinó y yo que lo debo comprar, como vos lo tuviste que reprocesar, lo tengo que pagar yo no debería pagar las ineficiencias de alguien. Entonces la sobreproducción, cuando yo tengo, porque implica eso, yo fabrico más de lo que me hace falta.
Y para guardar, para almacenar eso que yo tengo ahí esperando que me lo pidan, si me lo piden, yo tengo que tener lugar, tengo que tener alguien que lo controle, para saber que no se arruina, para saber que no desaparecen las piezas, las partes, los productos, que no se deterioran, que no se lo lleven encima. Todo eso tiene costo. ¿Sí? Una vez tuvimos una charla de un curso y una de las herramientas que vimos era lo que se llaman 5S, que básicamente es un programa de selección, orden y limpieza. ¿Sí? Que bien aplicado, es una herramienta poderosísima. ¿Sí? Pero tiene conceptos que cuando ustedes lo empiezan a ver, todo el mundo lo termina como diciendo, ¿pero qué me venía a hablar a vos de que voy a limpiar? Bueno, pero lamentablemente es porque son de esa forma. Si uno lo logra ver desde el punto de vista de la inspección, que es lo que lleva, y del trabajo y de la generación de trabajo en equipo, que es la otra consecuencia, es decir, no la consecuencia, es lo principal, realmente la verdad que le damos muchísima más importancia. Pero hubo una empresa que participando de esto, de esta actividad, ellos después nosotros tenían que presentarnos en un curso, al final del curso tenían que presentar e implementar algunas de las herramientas que le habíamos presentado en su empresa. Esta gente que aplicó el 5S. Miren cómo será, por eso digo, cómo será que todos estos conceptos son tan simples, ¿no? Y a veces uno no los ve. Que ellos estaban alquilando, una empresa que está para alta gráfica, estaban alquilando un galpón que tenía un entrepiso, un subsuelo, en la planta baja, digamos, y un entrepiso. Y bueno, y estaban tan apretados que según ellos iban a alquilar, querían ver que era una planta más grande. Cuando hicieron el curso, nosotros le habíamos dado un plazo para que ellos implementaran algunas mejoras. Cuando volvieron, miren, a mí me encantó, porque ellos dijeron que no solo se pusieron a ver otros conceptos que se implican, cuáles eran las cosas que les hacía falta, cuáles las que no, los espacios, el orden, que no solo que no debieron alquilar un nuevo galpón para trasladarse a uno más grande, sino que además habían liberado el subsuelo y lo habían subarrendado, subalquilado. Entonces fíjense que de pensar en tener que pagar un alquiler más alto porque el lugar no estaba, quedaba chico, cuando empezó a ver que tenía cosas, que eso es la primera de las reglas es seleccionar. Seleccionar significa ver, analizar qué es lo que yo tengo en mi lugar de trabajo, ver qué me sirve y que no, uno guarda cosas por las dudas. Y no sé si a ustedes les pasa en su propia casa, pero yo guardo, no sé, un tornillito, por las dudas que alguna vez me hagan, porque no sé dónde es, lo guardo por las dudas. ¿Por las dudas qué? Si cuando te hace falta, salida de nuevo, y encima uno compra, pues no un tornillo, compra 10, entonces los 9 restantes quedan dando vuelta. Ese es el concepto, ¿sí? Una vez había un sacerdote dijo, si alguien no usa una prenda durante 3 meses, sería de que no le hace falta, y seguramente en el mundo hay alguien que lo necesita más que vos. Díganme si ustedes no tienen ropa guardada por las dudas, porque está buena, porque me da pena regalarla, porque tienen que dejarla, pero siempre después se visten con la última tanda, último conjuntito que es el de moda. Todo eso me está ocupando el lugar, todo eso me genera desorden, todo eso me genera tiempos de búsqueda. ¿Sí? Entonces fíjense, en nuestra propia casa tenemos ese tipo de conceptos. Bueno, en el caso, por ejemplo, el de abajo, es un caso de, este es un, no se aprecia bien los colores, pero es el caso de un almacén, de un supermercado, ¿sí? Y allá acá, no sé si alcanzan a ver, pero dice, si encuentra un producto vencido en nuestras góndolas, por favor, informe a la recepción y le entregaremos 2 unidades del mismo producto sin cargo. O sea, en lugar de preocuparme por no tener productos vencidos, entonces tengo el vencido porque lo estoy almacenando, tengo lugar destinado a copiar ese tipo de productos, pero además tengo el costo, que tengo para que no haya una mala propaganda, cargo con 2, o sea, el costo de 2 productos más para que mi cliente no me haga una mala propaganda. Fíjense cómo a veces el tener sobre stock me genera un montón de costos extras. Una vez en una gente de una mueblería, que era la parte de comercialización, ¿sí? O sea, acá no había que, ese es otro tema. Cuando yo hablo de valor agregado, en actividades en servicios como son una comercialización o la logística, no tengo agregado de valor. Y muchas veces el precio se incrementa, pero se incrementa porque me genera costo. Entonces yo necesito lo mejor de un flete para trasladar algo
bueno, mi producto se va a encarecer, pero porque tengo que asumir el costo, no porque el flete le esté aportando valor a mi producto, pero está satisfaciendo una necesidad insatisfecha. ¿Sí? Fíjense cómo, en el caso de esta mueblería, no sé por qué me fui así de repente, este señor tenía modulares. ¿Sí? Acá estaba trabajando la gente de INTI, pero de Rosario. Dice que llegaron a la mueblería y se encontraron con que había un cuartito que tenía modulares. No sé si hay muchos pobres no sé si saben que son los modulares, pero eran unos muebles donde se guardaban, no sé, tipo vitrina, ¿no? Platos, no sé, eran muebles para living, más pitucos, digamos, que los muebles de cocina. Tenía 30 el señor este. Entonces cuando le preguntan ellos, sí, ¿qué hacía con esa piecita? Y bueno, lo que pasa es que se venden. ¿Se venden todavía? Sí. ¿Y cuánto se venden? Y dice, 1 o 2 por año. O sea que tenía esas piezas para que 15 años, en el mejor de los casos, se vendía 2 por año. O sea, fíjense lo que era el costo de tener un espacio destinado. Yo pago renta, ¿sí? Pago impuestos por esa superficie, tengo una superficie destinada a un montón de productos que quizás, si no se llueve, si no se lo aplasta, si no se deforma con el tiempo, lo puede vender. Si no, a lo mejor dentro de 10 años lo tengo que terminar tirando. Esos son los conceptos que necesito que ustedes se vayan llevando. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Les sirve algo de lo que he dicho? Me alegro. Sí. ¿En qué ámbito de la economía de la empresa estaría realizado? O sea, usted vende el scrap y ese scrap obviamente se me generó y yo no le di un proceso óptimo y lo vendí y me dio plata. Esa plata es mi ingreso en una empresa que es económicamente depende de cuánto tengas vos. Depende de qué valor estemos hablando. Si vos no has utilizado lo suficiente el uso del transporte, de la materia prima, y lo que sean son retazos, en muchas lo que hacen en lugar de un retraso de fin de año, por ejemplo. En otro lado, que por ejemplo, una fábrica donde hacen productos de maquinaria agrícola, hay el corte por pantógrafo, el corte por pantógrafo, para quienes no conocen, se ponen las chapas gruesas, porque para lo que es la maquinaria agrícola son chapas muy gruesas, y es como que encima mesa así, y encima hay como un puente que se va desplazando, y a lo largo, a medida que va avanzando, hay un haz, digamos, que va cortando la chapa con la forma que se le haya programado. Eso justamente hay que aprender a optimizar los cortes, pero de todos modos, aún cuando estaba bien optimizado, una vez que sacaban las piezas cortadas, los retazos, los recortes que quedaban, eran pesados, era chapa gruesa. Era un desastre, ustedes no saben lo que era entrar a esa planta, era un desastre, había pedazos de peligrosos, con puntas, feo. Empezaron a hacer lo de 5S que le digo yo. Empezaron a separar todo ese tipo de recortes, de scrap que le queda. Llegaron los tarros de 100, los tarros de 200 litros, me parece, ya no me acuerdo, pero me parece que fueron algo así como o 100 o 200 habían llegado. Ustedes saben que ellos necesitaban un auto elevador para la fábrica. Con la venta de ese scrap, prácticamente se compraron el auto elevador. Fíjense. Por eso digo que, y eso depende de en otro caso, esto que te cuento del asado era una fábrica que produce alturas de metal. Entonces la chapa es más finita, la cantidad es mucho más. Entonces depende justamente de qué cantidad estemos hablando. Pero vuelvo a reflotar el concepto. Fíjense, eso que para ellos era común, porque ellos andaban esquivando esas cosas que estaban en el piso, que eran inseguro, era el aspecto que era feo. Bueno, eso les generó a ellos un beneficio de prácticamente poder comprar un programa. Entonces, fíjense cómo, si uno empieza a implementar este tipo, que es la mejora continua, de algunas de esas herramientas, sin darse cuenta que el mismo es necesario invertir. Yo no hablo en lo que es
las 5S, en lo que es la puesta a punto rápido. O sea, lo que se tiene por ahí son inversiones de dispositivos chiquititos o de esto, pero sobre todo lo que se tiene es tiempo para limpiar, tiempo para ordenar, tiempo para clasificar, tiempo para reacomodar las máquinas, tiempo para analizar la distribución, el flujo, es básicamente tiempo. Y algunas veces llevan una estantería, sería cosas por el estilo. Pero a veces nuestros empresarios les parece que si empezar, tengo que hacer eso, ordenar, pero yo tengo que producir. Y no se dan cuenta que en la medida en que lo empiecen a implementar, el sistema les va devolviendo con creces el tiempo y el recurso que ustedes están implementando. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Para hacerlo con la explicación y de las 5S, ¿cómo podemos hacer? Mira, si te metes en internet hay de todo, hay muchísima información de eso. Si quieren llegar alguna vez por Indio, si quieren que realicemos algún seminario, ustedes me dicen así como esto, si ustedes dicen algo como esto, ustedes me dicen, yo no tengo. Si a mí lo que me interesa es que esto llegue y que alguien lo sirva. Vuelvo a repetir, yo siento que es mi granito de arena en el lago para ustedes. Si a mí lo que ustedes me piden es que esté a mi alcance, yo no tengo ningún problema. Pero en internet, de todo este tipo de lo que es mejora continua, Kaizen, lo pueden encontrar como Lean Manufacturing, es decir, lean Manufacturing o producción de productos. De hecho, hay muchísimo en internet. Y hay muchas cosas, hay muy buenas cosas. Cuando hablamos de sobreproducción, cuando se habla de los servicios, por ejemplo, que no sé cómo, sobreproducción de servicios, el almacenamiento, digamos, el stock en los servicios, si bien uno piensa que no se puede estoquear, en algunas bibliografías hablan del stock, del almacenamiento o como la disponibilidad de la capacidad para brindar un servicio. Entonces yo tengo la peluquería, que yo no tengo estoquera, pero sí tengo la capacidad, para brindar el servicio. Y es un desperdicio mientras nadie me demande que yo haga un corte, una pintura. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de sobreproducción que se suele ver en los servicios. ¿Sí? Cuando yo tengo la capacidad, es mayor mi capacidad instalada que la demanda que tengo. Entonces, ahí es donde uno empieza a trabajar, que lo que dice, hay que hacer inventario de la demanda, y empezar a trabajar sobre la demanda. Hablando de optimización y mejora, voy a dar otro ejemplo. Esta es una empresa que produce, acá arriba, acá, transformadores rurales. ¿Sí? Y tenían, fíjense, la cantidad de documentación que ellos usaban, tenían registros. Tenían 51 tipos de registros diferentes. Eso implicaba que eran 4.500 horas. El cálculo con relevamiento de lo que el tiempo que la gente necesitaba para relevar toda la información que pedían o que necesitaban de esos 51 registros, con ese consumo de papel, por ejemplo. Después de que se hizo una asistencia, que lo hicieron nuestros compañeros de Inti Rafaela, llegaron a que no harían falta los 51 registros, sino que con 21 les era suficiente, por ende la cantidad de horas destinadas eran mucho menos, y por ende también la cantidad de papel que iban a utilizar. Fíjense los números abajo, ¿sí? En cuanto si esa cantidad de horas destinadas de la gente se pasaba al costo de la hora hombre, ¿cuánto se estaba pagando para registrar o para hacer relevamiento de datos que a lo mejor después nadie procesaba? ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir. A mí lo que me interesa de todos estos ejemplos es que a ustedes les vaya quedando claro que cualquier proceso puede identificar cuáles son sus ineficiencias. Ese es el punto. Puede ser que hay un pequeño paso de optimización de integración entre cuántos años medio, con desarrollo productivo. Es que eso es muy importante. Porque ahí hay una empresa, probablemente el pueblo de Beneficio, Córdoba, como lo ha hecho hace varios años, y usted decía que parece muy inútil el tema de la salinidad de operar y de sentirse bien, apoyado, etc. Organizan mensualmente juntas con todos los mandos de la empresa. ¿Sí? Es que este tipo de filosofía, yo les digo, ni se pongan, ni intenten hacer nada si no están de acuerdo, si desde toda la estructura de la empresa, del emprendimiento, si no están convencidos
convencidos todos de que esto hay que hacer lo que vale la pena, no lo intenten. Porque este ejemplo de lo que hay un trabajo es cuando se escucha. Ah, sí, sí. Sí. Gente, eso es lo que hay, que no quiere despedir, que tiene 28 años en toda empresa, después de que sabe desarrollar de máquina que vamos a hacer y no le consulta. Exactamente. ¿Alguna vez se le reconoció esa capacidad? Yo estuve en una empresa donde una vez tenía un proceso de tratamiento térmico en donde las máquinas, las piezas se ubicaban dentro del horno y avanzaba la plataforma en cierto tiempo, al final del cual ya la pieza se consideraba que tenía ya la estructura del material ya era la adecuada, entonces ya las piezas estaban listas. Bueno, se rompieron las guías, ¿sí? Y por ende, claro, no podían, las guías no se apoyaban las piezas, entonces no se podía hacer el proceso. Daban vueltas, que las guías luego que llegaban, que no llegaban, que estaban trabados. Un señor de años, esa gente que está al lado del horno, pero desde siempre, con una humildad, agarró grasa. Yo no sé si él sabía o si fue, no sé, fue sin querer, pero le salió bien. Resulta que al ponerle esa grasa a las guías siguieron andando con esa grasa, pero la temperatura de Dios. Lo que pasa es que era una grasa que tenía grafito. El grafito es una forma de carbono que la temperatura es inerte. Entonces, ahora, él me dijo a mí, no me dijeron nada, ni gracias le habían dicho. Y le había salvado de la producción, de vaya a saber cuántas toneladas de piezas, y esas cosas también se ven. Por eso nosotros, como octavo despegardicio, ponemos la falta de reconocimiento o el no tener en cuenta lo que mi gente me puede aportar. ¿Sí? Sí, pero ¿sabe lo que yo pude observar? Sí. Por ahí no se lo reconoce porque sí se lo piden a uno. Mira, y esto y lo otro, ¿y cuándo me van a reconocer la hora? Porque el punto es que le reconozcan el aumento de la hora. Entonces uno va y habla con el dueño y mira, este está andando bien, este anda bien. Pero entonces se minimiza eso de reconocer porque es un tema de asunto de hora. Pero vos sabés que yo, o sea, yo estoy hablando con ustedes que seguramente hay muchos de ustedes deben tener una empresa que yo no tengo. Y una cosa lleva a la otra. Sí, seguro. Porque, por ejemplo, dice, yo antes en Acron, por ejemplo, trabajaba, se sacaba las tolvas, qué sé yo, pero estoy más lento acá, porque no se me reconoce la velocidad, es cierto, un chico excelente. Pero está el tema de la hora. Sí. Yo creo que es otra parte. Yo estoy parada acá y le doy desde mi humilde opinión por lo que yo veo cuando voy a las áreas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes deben ser a lo mejor propietarios de empresas o de emprendimientos que yo no tengo, así que ustedes son mucho más audaces y el mundo es de los audaces, así que ustedes tienen todo el mundo para ustedes. Pero la idea es que yo lo que he visto es que muchas veces, en la mayoría de los casos, y hasta a veces creo que hablo por una cuestión personal, no siempre el reconocimiento pasa porque te incrementen el valor de la hora hombre. El tema económico es interesante, ¿sí? Pero a veces es la palmada en la espalda que nos ha de decir. Es el reconocimiento de decir, finalmente les pago a este que se rompieron el lomo cuando se trabó la máquina y que el mismo salió el pedido. ¿Sabes qué? Toma, una cena y una ida al cine. Y a veces no pasa eso. Por eso estoy diciendo que a veces no es el tema de la hora, porque el tema de la hora, el valor de la hora, el incremento, es más complicado, porque es un tema salarial. Pero cuando a veces estamos en el reconocimiento, así, che, hago un asado, no sé, yo creo que hay cosas que, a raíz de eso que yo planteaba ahí, yo creo que el tema de la motivación de la gente, el escucharlo, el sentirse escuchado, el sentir yo así, che, a ver, quiero que todo el mundo me haga sugerencias, pero la gente se cansa, a mí yo soy consciente que mucha gente escribe y presenta cosas porque está convencida, y si ni siquiera reciben la respuesta, decirle, mira, sabes que estuvo buenísimo lo que me dijiste, pero no tenemos plata. O decir, ¿sabes qué? Mira, estuvimos analizando y no hay forma, porque fíjate que sí, el hecho de que te recibir una devolución para sí o para no, también es una forma de saber que te tienen en cuenta. Ahora, cuando vos trabajas, sos una parte más de la máquina, las cosas que haces bien es lo que debe ser, y las que haces excelente, ahora, cuando haces algo más, seguro que te llaman la atención. Es un poco sentido de pertenencia. Totalmente. Es cierto, pero
no es lo mismo mejor él o su amigo que acomodaba de todo el renastro de la máquina y que uno diga, pase por un campo y dice, mira, esa máquina la hizo mi viejo, mi tío o mi hermano trabaja ahí. Yo creo que esa pertenencia también tiene mucho que ver, obviamente trabaja con capital humano. Pero es que es el octavo tarde. El capital humano, es decir, ¿de qué te sirve tener como política dentro de la empresa? No hablemos de mejora continua, trabajamos mejor. Yo, como me dijo a mí este señor, ingeniero, yo compro una máquina nueva. Está bien, compra la máquina nueva. Y si no tenés que interrogar, ¿de qué te sirve? Si no tenés el capital humano, si no tenés la gente que le pone que vos podés comprarte una máquina totalmente automatizada, puede ser. Pero por ejemplo, mi hija hace 2 fines de semana me hizo todo algunos PDF y yo tenía que preparar y la verdad que tuve hasta 3, 4 de la mañana, 3, 4, 5 días seguidos, hasta la noche y yo decía, pucha, si ella se hubiera sentado y te hubiera dedicado 1 hora y media, y capaz que estoy 2 días. Pero para decir que se sentió protesto, se puede ver en todos los días. Espera que está el señor Ayamón. Sí. Perdón, yo voy a hacer una acotación. Yo pienso que el reconocimiento en ese tipo de casos también se debe al conjunto de operarios cuando trabajan en conjunto y cuando cada uno, ¿lo cierto?, reconoce el trabajo del otro, ¿lo cierto?, y puede hacer que no solamente entre ellos reconozcan el trabajo de esa persona que salvó un montón de toneladas para la empresa, porque a veces la empresa ni se entera, y si se entera trata de evitar el reconocimiento para tener que discutir un aumento de sueldo o para discutir una mención especial a ese obrero y dejar los otros aparte. Entonces yo creo que el reconocimiento es también parte del conjunto y de la unión de los obreros que trabajan con ese operador. Sí, puede ser. Pero es todo, hace todo, ¿no es cierto? Yo creo que es primero el huevo y la gallina. Es decir, claro, incluso, no sé, hay que reconocer primero para que la gente se motive, hay que motivarlo de alguna forma para lograr la unión. Entonces, bueno, mucho que eso que planteaba, el tema de las 5S por ahí, más que la herramienta en sí, la aplicación, que es muy buena, ¿no? Porque genera orden, da seguridad, hace que las cosas sean más simples. Lo que hace, como se trabaja en equipo, como en general no trata de que se trabaje en equipo, lo que se busca es eso, es lograr que la gente aprenda a trabajar, a colaborar, a apoyarse, a defenderse, a respetarse. Es decir, muchas veces algo que más de uno debe escuchar es decir, claro, yo termino mi turno, termino mi horario de trabajo, limpio, ordeno, y cuando vengo al día siguiente está todo desordenado. Y está eso. Entonces, bueno, es también el aprender a respetarse entre pares, ¿no? Este planteo. Así que bueno, no tengo idea por dónde, ¿no? Bueno, tipos de esto, ¿está? Este está muy relacionado, y ya lo hemos tocado de alguna forma, con lo que es la sobreproducción. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de servicio, yo lo miro a Adriana, porque digo que era el servicio, por acá había también, ustedes saben que a mí me encantó porque hacer un relevamiento de un inventario de demanda. Cuando vi ese término me encantó, porque fíjense, a lo que se llama inventario de demanda es esto, ¿sí? Un sistema de reservaciones, un sistema formal de lista de espera, las colas, eso es un inventario de demanda en lo que es un servicio. Miren como uno siempre va aprendiendo algo nuevo, ¿no? En el caso, un poco el tema de tener inventarios, esta foto nunca digo de dónde es, pero hoy sí porque me dio mucha pena la noticia que escuché que estaban en el tercer empresa, esto es de Weatherford. Estos son los tubos con los que se fabrican los dispositivos para la extracción de petróleo. Imagínense los tubos que tienen, las longitudes que tienen, el diámetro, el espesor que tienen, y están almacenados a la intemperie. Cuando nosotros fuimos a trabajar, empezaron a hacer un relevamiento, ver qué pasó. Ese color que tiene el aislamiento, que no se vea bien el color, es óxido. Y eso no salen los pesos. Bueno, empezaron a hacer a ver un poquito,
analizar esos tubos y en algunos casos, por ejemplo, los tubos que sí que estaban más allá del óxido estaban en condiciones de ser usados. Pero había otros en donde los puntos de corrosión, tanto de adentro de afuera hacia adentro como de adentro, de afuera hacia adentro, de afuera, ya había avanzado tanto que en eso había zonas en donde el espesor de la pared del tubo ya no servía, ya no daba las condiciones de resistencia que se necesitaban para el uso para el que fue. Entonces iban a entrar directamente. Y hubo otra tanda que los habían separado para hacer un análisis. Fíjense, y no estamos hablando de dos monedas, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasa? Como eran tan, fíjense, para allá atrás también hay más tubos de diferentes diámetros, de diferentes largos. Entonces, como estaban ahí en intemperie, en unas estanterías que eran por ahí medio incómodas, cada vez que llegaba una carga nueva, lo que hacía se ponía adelante. ¿Cuáles eran los que se usaban cuando hacían falta? Los de adelante, obviamente. Entonces, fíjense cómo detalles tan simples, ¿sí?, hacen que uno, porque ¿qué pasó? Esta empresa hizo el pedido, compró el material, te lo trajeron, pagó el flete o mandó su camión, no sé, lo trajeron, le pagó a la gente para que descargaran el material, destinaron un terreno, un predio para el almacenamiento por el que pagan impuestos. ¿Para qué? Para que después de un tiempo hubo que destinar gente para que evaluara el estado de esos tubos y después de que se evaluó, esos tubos fueron cargados y vendidos como extra. ¿Ustedes ven cómo incide el costo en esa empresa? Y cómo era la cantidad que tenían, que no lo podían dar de baja en un solo ejercicio, lo tenían que ir haciendo paulatinamente. Entonces fíjense cómo las ineficiencias hacen que nuestros costos sean mucho mayores. ¿Sí? Por eso Néstor siempre trabaja con el tercer nivel. Just in time. Ese fijo. Eso es lo que es fijo. ¿Sí? First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Eso fue lo que deben hacer esta empresa. ¿Ah? Pero el stock, cuando se habla de stock, es otra palabra que suele ser muy común, que es el justo a tiempo, que se llama. ¿Sí? ¿Qué es el just in time? ¿Qué significa? Que si yo tengo mi proceso perfectamente afilado, prolijito, nivelado, que cada uno de los puestos de trabajo tiene más o menos el mismo tiempo, entonces empiezo a procesar y todos los operarios, todos los trabajadores trabajan al mismo ritmo, al mismo tiempo, tranquilo, y obtengo mi producto, y yo por ahí no necesito tener tanto stock en mi lugar de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Pero eso implica tener un proveedor de confianza, un proveedor desarrollador de confianza. O sea, cuando yo voy viendo que mi stock ya me está quedando poquito, le llamo a mi proveedor y digo, pero eso implica cuestiones que por ahí en nuestro país todavía nos cuesta un poco. ¿Sí? Nosotros acá tenemos dramas, si estamos hablando de acero, a veces estamos hablando de monopolio, que nos fijan, que yo te voy a vender una cantidad mínima de toneladas de acero, te lo voy a llevar en tal fecha, y si no, bueno, esas son las condiciones. Entonces uno ve ese expreso de ese tipo de situaciones, ¿sí? Dependiendo por el aluminio, hay situaciones que por ahí son un poco particulares. Sí, en el caso de los servicios y productos también, con esto de la parte de la aduana y eso, los productos importados, claro, para vender, vos querés, o sea, te largan, por ejemplo, vienen los vendedores, te muestran una promoción, vos la querés comprar y no viene porque no tienen esto. Claro. Sí, o a lo mejor a nosotros nos pasó una vez, digamos, no tiene mucho que ver con esto, pero sí en cuanto al tema de los plazos, que es otro tema también, ¿no? Cuando hay mercadería importada y los plazos son muy largos, uno tiene que sobreestoquearse para cubrir ese periodo en que mi proveedor o en que el materia prima no llega. Entonces, a veces en nuestro país, es decir, nosotros tenemos situaciones que hay que contemplar. Es así, pero en lo posible, por eso siempre digo, uno tiene que eliminar las ineficiencias. Pero si no se puede eliminar, por lo menos tratar de reducir todo lo que se pueda. En el caso de que uno tiene que estoquearse de otra manera, hay muchas empresas que tienen el criterio de tener los controles, los stocks de seguridad. Está bien, uno lo tiene que tener, pero lo posible tratando de que ese stock sea el mínimo posible para que no empiece con problemas de que se empiecen a alterar. Es decir, esta empresa, bueno, no tengo las fotos, creo, no. Ellos habían comprado, tenían materia prima y también pasaba un poco lo mismo, era una empresa chiquita
y comprar un chico y se acabó, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una pregunta porque quiero resolver una situación que no sé si tiene solución. Ahora estábamos hablando de acero, bueno, eso más o menos tiene alguna solución, pero en el caso de los elementos perecederos, ¿no es cierto? Por error se firmó un contrato con exclusividad. Ahora, dentro de ese contrato, ¿no es cierto?, a nosotros, a la empresa le llevan, suponete, productos perecederos, nada más que durante la mañana. Entonces, bueno, cuando vas a atender a la tarde, o sea, vos vendés a la mañana, pero vos no podés toquear porque ese producto perecedero es muy sensible y a la tarde puede producirse una variante. Entonces, ¿qué pasa cuando si el contrato dice la exclusividad y yo vendo ese producto perecedero de la mañana y a la tarde me quedo sin el producto perecedero o me quedo con una parte del producto perecedero y no gano lo que tengo que ganar? O sea, porque no puedo vender más, porque inclusive durante el término de la tarde ese producto se vende más que durante la mañana. Ahora, ¿qué solución le doy a ese problema? Habría que revisarlo un poquito más, pero lo que se me ocurre preguntarle en este momento es, ¿no es posible, primero, que usted adquiera una mayor cantidad de unidades del producto que usted, es decir, puede modificar el contrato en cuanto a la cantidad? Porque si usted me dice que a la tarde se queda así, significa que tiene más demanda que el producto que tiene. La única solución sería modificar el contrato de exclusividad, ¿no es cierto? O porque, o sea, se niega la empresa a proveernos durante el término de la tarde el producto que se adquiere durante la mañana. Claro, ahí hay una cuestión actual, pero digamos. Parece que es una Claro. Lo que pasa es que, por lo que el señor me dice, es un nicho, que es una pena que no se cubra. Porque, digamos, si no, la otra sería hacer una compra parcializada, es decir, que la distribución sea parcializada. La mitad o una fraccionada por la mañana y fraccionada por la tarde, siempre es producto fresco. Pero la verdad es que son cosas que estoy tirando sin conocer mucho más a fondo de la situación. Es un tema que habría que analizar un poco más, ¿no? Cuando hablamos de estos inventarios, volvemos a tener el tema de los servicios, ¿sí? En el caso de los servicios, lo que suele hacer, es decir, se toma como esto cuando tenemos, en el caso, por ejemplo, de los supermercados, hay casos en que hay que tener en cuenta, siempre que se habla de servicios, de lo que es la capacidad óptima y lo que es la capacidad máxima. Normalmente se recomienda en la bibliografía trabajar al 70%, que sería tomar como capacidad óptima, ¿sí?, de servicio, el 70% de la capacidad máxima. ¿Qué significa eso? Que de 0 al 70% todos mis clientes van a ser atendidos y ser bien atendidos. Si la demanda está entre la capacidad óptima y la máxima, significa que yo voy a poder atender a todos los clientes que han entrado, pero seguramente el nivel, digamos, las características de la calidad del servicio y algo se va a resentir. Si estoy teniendo demanda por encima de la capacidad máxima, y seguramente a alguno de las personas que vayan se va a ir sin ser atendida y nos va a generar un boomerang en contra. Así que eso son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno se refiere al servicio. Cuando hablamos de los altos inventarios, yo les decía al comienzo que tanto la sobreproducción como los altos inventarios son los peores de los desperdicios porque esconden todos los demás. Si yo tengo mucho producto, mucha materia prima, es decir, no me importa si se me rompe en todo el caso de los procesos productivos de bienes. Si yo tengo mucha materia prima o tengo muchos productos en proceso,
si la máquina se me rompe, y no importa, porque total, como yo tengo más esto, tengo ahí sobre esto, voy trabajando con eso. Si falta gente, bueno, no importa, porque total, como yo hice una tanda, un lote grande, el otro trabajador, el empleado del otro puesto, puede seguir trabajando en el proceso, ¿sí? Entonces, tanto el sobre esto como el stock, digamos, más presente, como la sobreproducción, me enmascaran. Es como si fuese este río, ¿sí? El río azul es el stock. Y debajo están todas las ineficiencias que yo tengo en mi empresa que no las veo. Como no tengo mucho material dando vueltas, tengo mucho material en proceso, no me doy cuenta si tengo mucho ausentismo, si en realidad mi proveedor no me entrega con la frecuencia que corresponde, no me doy cuenta. En una empresa cuando estuvimos trabajando una vez, ellos nos decían, ellos todo lo que llegaban lo cortaban, ¿sí? Empezaban a hacer porque por ahí cuando uno tiene materia prima, está bueno tener, de última, si tiene que tener el stock, pero que sea como stock como materia prima. Si uno compra materia prima, llegado el caso, puede vender materia prima. Ahora, si uno le cortó una orejita a una chapa, ya dejó de ser materia prima y pasó a ser producto en proceso. Ya le agregué algo de valor, pero ya perdió valor como materia prima. ¿Puede aclarar? Entonces, si tienen que tener esto, que sea como materia prima. Una vez que empezaron a procesarla, termínenlo y ese producto traten de vender. ¿Está? En esta empresa que les cuento yo, todo lo que llegaron yo, como tenía un periodo muy grande, ¿qué hacían? Cada vez cortaban lotes más grandes. Entonces, cortaban, pasaban el primer proceso. Entonces tenían entre corte y, no me acuerdo cuál era el perforado, que era el primer proceso, tenían patas. Entonces, pero claro, hasta que no terminaba de perforar todo ese lote, no pasaba al proceso siguiente. Entonces, cuando recién terminaba, pasaba al proceso siguiente y ya se había amontonado más material de corte. Y así era. Un día me llama uno de los señores, nosotros ya no íbamos más a trabajar, y le digo, ¿cómo están? Pésimo. Me dice, mal. Porque fue una de las empresas que no tuvimos buenos resultados porque se resistieron muchísimo el cambio. Lo único que me quedó tranquila a mí es que a lo largo de los años, a ellos, todas estas cosas que hablamos, recién ahora es como que las fichas les empiezan como a caer. Y esa vez que me llamó me dijo, ya los clientes no se quejan. Bueno, entonces tan mal no están, no, se me intima. Dice que tenían tanto, dice, me intima. Dice, tenían tanto, dice, no sabes lo que nos pasó de ellos. Dice, tenemos tanto material entre procesos que no está terminado, porque lo iban cortando. Y además ya después le voy a explicar un poco el problema de los lotes grandes, ¿no? Que cuando llegaron al final, ellos no tenían casi producto terminado. Todo estaba en el medio de la fábrica, tenían fortuna de acero en el medio de la planta, dando vueltas, pero no tenían producto terminado para entregar. Como no entregaban producto, no podían cobrar. Como no cobraban, no tenían liquidez para comprar materia prima. Entonces, fíjense cómo esto que yo les estoy contando, y les juro que no es un chiste, ¿eh? Les aseguro que cada una de las cosas que les cuento son casos reales, son cosas que uno no se da cuenta, pero ellos estaban tan acostumbrados a trabajar con lotes grandes que de repente decirle, pero llevaron la mitad, y fíjate, y me dicen, el miedo al cambio. Bueno, de a poco lo están haciendo por su cuenta, nosotros ya no fuimos más, pero el tema es ese, ¿y por qué les digo yo el tema del lote grande? Les voy a dar un ejemplo muy simple para que entiendan por qué nosotros decimos reducir el lote, no tengan tanto esto, trabajen con lotes chicos. Yo sé que muchos dicen, hay cosas que son simplemente aplicables a Toyota. No, uno no pide que haga esto de 1 a 1, pero tampoco pide que trabajen con lotes de 5.000. Partamos una diferencia, analicemos la situación de cada uno y vayamos tratando de a poquito de bajar el nivel de esto para que empiecen a surgir los problemas reales. Lo que les decía es que estaba diciendo. Está medio lote. Tengo fundado. Cuando ustedes trabajan con un lote grande, supongan el ejemplo, yo tengo 1.000 piezas. Y por cada pieza yo tengo que procesarla, o sea, demoro procesarla por 1.000. Quiero decir que yo, para procesar ese lote de 1.000 piezas, necesito 1.000 minutos. Normalmente,
Cuando se trabajan con lotes grandes, se hace así. Yo me traigo un capacho con las 1000 piecitas, ¿sí? Yo voy procesando, lo voy poniendo en el capacho de al lado. Cuando termine con las 1000 piezas, recién pasa al puesto siguiente y llega a mí el próximo lote. ¿Qué pasó con la primera pieza que yo procesé de acá y le pasé a este lado? ¿Qué hizo esa pieza? Durmió 999, esperó 999 segundos o minutos. ¿Sí? Entonces, ese es por ahí el tema que uno tiene que visualizar. ¿Sí? Si yo tengo que cortar, no sé, pero no estoy pensando de qué ejemplo puedo dar de comida, ¿no? Sí. Yo tengo producción de indumentaria, de uniformes escolares, y nos ha pasado con hacer grandes lotes de cosas y tener problemas, bueno, en los tiempos de producción, en algunos controles de calidad, en algunos... En los tiempos de entrega, seguramente. Obviamente, por ejemplo, hacer una temporada 5.000 prendas, 5.000 chombas, y resulta que las partidas de la tela, al momento de procesarlas, porque entregamos todo procesado, lavado, el momento del lavado la tela se empezó a abrir. Entonces, de ahí aprendimos que hay que bajar los niveles de producción y hacer otros controles de calidad en pos de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, porque además, no sé cómo se manejaban ustedes, lo tenían cortado y después lo procesaban, pero en muchos casos, cuando son productos que a lo mejor llevan como ensamble o cosas por el estilo, a veces pasa que viene un cliente a comprarte y vos lo tenés, no tengo. O sea, no tengo, lo voy a tener dentro de los 199 minutos. Pues sí, pero escúchame, hace 10, me llevo esos 10 y pasado mañana llevo otros 10. Ese es el concepto, ¿sí? Que el tema de trabajar con lotes más chicos no solo que me elimina un montón de todas estas cosas que plantea ella, el deterioro de la materia prima que está cortada, la pérdida, pues me juego la cabeza que se perdieron partes, piezas, botones. Puedes reclamar eso y el tiempo Claro. que llegó después Reclamas cortado. Claro. Entonces vos decís, compraste materia prima, pagaste materia prima, le pagaste a la persona que cortó, ¿sí? Lo almacenaste, o sea que tenés un lugar destinado de espacio para que debías guardarlo en condiciones. Después empezaste a producir, pero mientras tanto vos ya perdiste este cliente, porque te vieron a buscar y el producto no tenía terminado. Yo lo estaba preparando para la época de venta. Esta es una empresa que hace una fundición. En el caso de esto, la empresa lo que hacía tenía un alto porcentaje de rechazo. ¿Sí? Si bien los estándares mundiales establecen que cuando se habla del proceso de fundición, el proceso de fundición es complejo, es engorroso, es acero, es metal fundido, que tiene que llenar moldes, las bocas, las velocidades de enfriamiento, es todo un proceso complejo, entonces se acepta a nivel, digamos, como internacional, que lo aceptable sería un 3% de rechazo. Esta empresa nos dio este valor y bajo cuerpo nos dijeron a veces llegamos hasta el 8%, ¿no? De rechazo. Entonces nosotros qué hicimos, te lo cuento rápido para que hicimos una serie de análisis y bueno, a ver, ¿cuánto tiempo las toneladas que ellos producían, de esas cuántas eran rechazadas, ¿no? Si era un 5,7% de lo que producían, esas eran las que estaban rechazadas. Hicimos una evaluación en función de cantidad de kilos y de piezas que se obtenían de esas coladas y cuánta energía, básicamente en las fundiciones, uno de los insumos que se utilizan mucho es la energía eléctrica, porque los hornos son eléctricos. Era la energía eléctrica. Entonces hicimos el cálculo del costo de energía eléctrica que se tenía que destinar a producir esas toneladas de material rechazado. De cuánta energía se invertía en eso, en general productos que iban a ser rechazados. Y fíjense en montos. Mensualmente eran 9.400 pesos. Anualmente eran 113.000 pesos. Fíjense si no justificaba hacer un porcentaje, hacer un análisis de por qué había tanto nivel. De todos modos, la empresa que estaba trabajando no era un tema fácil y ellos estaban trabajando, pero realmente estaban superados. Pero fíjense cómo el obtener productos rechazados hace que los costos se nos incrementen un montón. Lo que plantean recién de las veneras, si la materia prima que se compró, que se abrió y que se tuvo que descartar, ¿qué hacemos con eso? Entonces, bueno, esas son cosas que son a tener en cuenta. Es importante trabajar. Este es otro.
los retrabajos en una empresa de centrales mecanizadas. ¿Sí? En este caso eran 89 horas que se destinaban a lo que era el mecanizado. Cada uno de ustedes, si quieren, multipliquen esas 89 horas por el valor de hora hombre que cada uno maneje. Y fíjense, representaba el trabajo de un operario con jornadas de 8 horas, eran 11 días. Una persona trabajaba 11 días de 8 horas para retrabajar. Entonces ustedes digan, a esta persona se le paga para producir, pero después yo también habría que ver, porque los retrabajos normalmente no siempre se hacen en la jornada laboral, porque hay que producir. Entonces, ¿qué se hace? ¿En contraturno? ¿Horas extras? ¿Fines de semana? Los costos son distintos. Entonces, vuelve a ver. Fíjense cómo los problemas de calidad son muy importantes. El tema de los rechazos es un tema muy importante. O sea, los motivos de los trabajos básicamente eran algunos de estos, ¿no? Algunos eran materiales que venían desde un proveedor externo y otros, bueno, eran cuestiones internas, ¿sí? Pero fíjense la cantidad. Para eso, para tratar de evitar los problemas de calidad, el tema de siempre se sugiere, sobre todo cuando hay binacionales o medidas en particular, tratar de usar lo que se llaman dispositivos a prueba de errores, ¿sí? Que son como este, por ejemplo, es decir, si yo sé que sí o sí tiene que ir el positivo acá y el negativo acá, si las dos patitas son iguales, realmente me puedo llegar a confundir. Entonces habría que ver esto, de que los diámetros sean diferentes. O en el caso de esta pieza debe ir armada de esta forma. Pero si yo tengo solamente el eje, lo puedo ensamblar de cualquiera de las dos formas. Entonces el poker-yoke o el dispositivo proveedor sería el haberle agregado estas dos galletitas para que sí o sí me dé el indicio de que hay una sola forma de armar. Los planes de control normalmente se van incorporando. ¿Qué controles? ¿Dónde hacer? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, los talleres pasan o pasan. Hay millones de cosas. Cuando uno, por ejemplo, quienes trabajan con gases, a lo mejor el marcar en los manómetros de los tubos de gas la presión adecuada, se marca en verde, en el rango de la presión adecuada y en rojo, cuando ya es peligroso. Entonces yo no tengo que estar. Todo ese tipo de cosas son dispositivos a prueba de error. Los movimientos innecesarios, ¿sí? Uno no tiene que confundir que el movimiento es lo mismo que trabajo. Por ende, cuando una persona camina buscando herramental o cuando una persona se mueve buscando elementos de trabajo, eso no es trabajo. Ahí se está moviendo, ¿sí? No se está agregando valor al producto. Fíjense. El esfuerzo de estas que miren la carga que llevaban en una de esos apilados de palo. O sea, algo no anda, o la carga no corresponde, o el tipo de elemento que proporcionaron no es el adecuado. Pero el esfuerzo que ellos hacían no tiene razón de ser. Esta persona, imagínense cómo está al final de la jornada alguien que se agacha así y que deja el otro puesto. Díganme cuánto tiempo puede. Sí. Y los riesgos de seguridad en el empleado. Cambios chiquitos todos los días, de manera continuada. La mejora continua es como una espiral. Uno empieza, pero nunca se termina. Porque yo hoy planteo esta situación, la mejoro, pero hoy, después que la mejore, hoy este es mi nuevo punto de partida y lo puedo volver a mejorar. Entonces el tema de la mejora continua no termina nunca. Hay un japonés que me venía para acá y quería acordarme el nombre, la verdad que no me acuerdo. Es uno que da en Fiat, que tiene el programa de World Class Manufacturing, el factor de clase mundial, Yamashina. Es Yamashina. Y este señor, cada vez que viene a hacer las auditorías, ¿sí? Dice que tiene toda una mecánica, que cada uno son 12 pilares, cada pilar tiene 7 pasos, cada paso, toda una historia. Y cada vez que viene, él entra a hacer una especie como de auditoría y él, cuando le mienten o cuando le pintan los resultados, le dice que se da cuenta. Porque vos entra y haga y hacemos agua. Entonces dice que una vez uno de los pilares, la gente que pertenecía a uno de los pilares, había implementado una mejora de o sea, había logrado una mejora de un 85%, una cosa así. Y que él lo pidió y les dijo, tenemos un 15 para trabajar. Sí. No es esto, claro, esto lo que es, está perfecto, está muy bueno lo que vos hiciste, pero para llegar al 100% tenemos cosas para hacer. Y ese es el concepto que uno tiene que tener en la cabeza. Yo puedo mejorar,
pero puedo hacer muchas cosas más. Cada punto, cada final al que yo llegue es el inicio de una nueva posibilidad de mejora. Entonces, ese es el tema, que no tomarlo como una agresión, sino decir, sí, es cierto, está bueno, pero hay más para hacer, se puede, es un desafío más, así es. No tengo el audio, pero yo te lo explico después, porque si no los chicos tienen que... No, no me dice. No lo conozco, todo el mundo conoce lo que hay. Es un grupo de científicos que me voy a... Es un grupo de científicos que han hecho experiencias con 5 monitos. Los ponen en una jaula con un cacho de banana. ¿Sí? Entonces el primer monito sube, cada vez que uno es un monito sube a sacar una banana, le cae agua a los otros de arriba. ¿Sí? Pasa cada uno de ellos, se tienta a coger las bananas y los otros terminan bañados cada vez. ¿Qué pasaba después? Como ya sabían cada uno de ellos que se iban a mojar, que alguien sacaba una banana, cada vez que uno de los monitos miraba, aunque sea una de las bananas, los otros lo captaban. Así pasaron todos. Un buen día, los científicos empiezan a cambiar a los monitos por, fíjense que la otra dos marroncitos y ahora están los monitos de color. Claro, los monitos de colores nunca se mojaron. Entonces ellos ven la banana y quieren sacarla. Sí, pero no captaron ni. Pero los otros lo sacaban, porque sabían que por sacar la banana se iban a mojar. Hasta que todos los monitos originales habían sido cambiados por los monitos de colores. Ninguno de los monitos de colores se había mojado. Pero si alguien lo hizo, pero ellos lo cascaban cada vez que querían sacar la banana. Entonces, lo que dicen los científicos es, si alguno se puede preguntar a los monitos, ¿por qué no podía sacar la banana? Ellos le hubiesen contestado, no sé, acá las cosas siempre se hicieron así. Entonces, la idea es decir, hay muchas de las cosas que se vuelven en su lugar de trabajo siempre se han hecho así. Lo que no quiere decir que no se pueda cambiar, que uno no pueda averiguar, que uno no puede modificar esa situación. Entonces, bueno, no nos quedemos con los monitos de colores, con la gana de comer la banana y intentemos hacer el cambio. Bueno, acá